Acaba de salir la película de La Captura, la historia de la operación El Cisne Negro o la captura de Joaquín Guzmán Loera. ¿Y qué tal? La Captura es dirigida por Chava Cartas, el director que sacó hace no mucho la película de Contraataque. Y a ver, yo personalmente soy fan de todo el tema militar, me gusta escuchar historias, leer libros acerca de esto. Y por lo mismo, cuando sacan películas que tocan estos temas en las cuales ellos son los protagonistas, me emociona y me causa mucho interés. Contraataque no fue una película que personalmente a mí me gustara, creo que tuvo demasiados errores, cayó en muchos clichés, a diferencia de la película de Omar Chaparro y Alejandro Spitzer de Venganza, que se me hizo excelente y una mejor representación de las fuerzas especiales. Sin embargo, siento que películas como Contraataque son necesarias para que la industria del cine mexicano pueda seguir creciendo. Así que no vamos a enfrascarnos tanto en todo lo que salió mal en Contraataque y enfocarnos más en esta película, porque yo creo que al final del día hacer cine se trata de aprender de los errores. Y ya también debo decir que sí soy fan de las películas de Chava como Mis rayos contra Godines, no, no es sarcasmo, la de Las Vegas realmente me encantó, siento que es una comedia muy divertida, así que bien ahí. La captura sigue la operación, bueno, no tanto la captura de Joaquín Guzmán Loera, sino lo que pasó antes y después, o más bien en el proceso. Verás, en la vida real, esto porque como bien lo saben, si vieron la película al inicio, dice basado en una historia real. Obviamente, como todas las cosas, le ponen un poco más de drama. Pero, ¿qué es real y qué no? A ver, la historia es sencilla. Dos policías federales se encuentran a Joaquín Guzmán Loera y lo capturan. Pero esto pasó sí y no. Verás, la operación seguía acerca de reportes que tenían de una casa de seguridad en Los Mochis, donde se encontraba Iván el Cholo, una persona de interés para la Marina. Sin embargo, todo causó curiosidad cuando un día llegaba un pedido de moto con varios tacos y pensaron que era demasiado para al menos tres, como dicen en la película, tres mañosos. Entonces, 17 marinos entraron a la casa y se dieron cuenta que había un túnel por el cual pensaban que Iván el Cholo había escapado, sin darse cuenta que no estaba solo, sino que el jefe o el patrón se encontraba con él escapando de igual manera. Una vez que lograron salir de los túneles, Iván y Joaquín Guzmán Loera robaron un vehículo que fue puesto en un boletín de vehículos pues robados, y fue cuando unos oficiales, unos policías federales lo interceptaron y lo capturaron. Hasta ahí vamos bien, todo eso pasó, los tacos, los marinos. Sin embargo, me parece que en la versión, en la historia original, eran cuatro policías los que habían encontrado a Joaquín, no dos. Pero bueno, dejemos eso de lado porque al fin es con temas narrativos y de entretenimiento. Sí, es cierto que durante los sucesos de la película, como lo ven y en la vida real, Joaquín les ofreció un soborno millonario si lo dejaban ir. Hay muchas cosas que no sabemos acerca de los diálogos de esta captura o de estos eventos porque la información es clasificada. Al menos en México, a diferencia de Estados Unidos, muchas de las operaciones se consideran clasificadas y son selladas sin saber qué es lo que realmente pasó. No sabemos si las personas encargadas de esta producción tuvieron acceso a entrevistar a las personas que estuvieron involucradas, como los oficiales, o si algún personal del gobierno les dio más detalle. Solo podemos asumir que todo es ficción. Quizás algunas cosas sí puedan ser ciertas, pero dejemos de lado la realidad entre la ficción y lo que pudo no haber pasado. ¿Qué opino de esta película? Siento que hay historias que retratan la guerra contra el narcotráfico de una forma muy realista, una forma muy cruda, aunque a veces polémica. Yo personalmente no soy para nada fan de la serie Narcos México. Siento que las primeras tres temporadas de Narcos en Colombia manejaron muy bien las personalidades de estas personas delictivas y de los agentes de la DEA atrás de ellos. Siento que la personalidad de Pablo Escobar lo manejó siempre como lo que era, ¿no? Una persona violenta, sádica, un terrorista, pero tampoco sin llevarlo a un nivel antagónico como un monstruo, que sí lo era, pero manejaba bien las diferentes capas de su personalidad, mostraba el horror
y mostraba su lado como padre. No que esto lo justifique. Sin embargo, en la serie de Narcos México, en la primera temporada, seguimos la historia de cómo empezó esta guerra contra el narcotráfico, ni siquiera guerra, cómo se empezó a organizar los cárteles y cómo Miguel Ángel o el jefe de jefes era el encargado de administrar todas estas plazas, lo que llevó al secuestro y al asesinato de la gente de la DEA de Kiki Camarena. Me parece que esta temporada maneja muy bien los sucesos históricos, no te muestra los buenos ni los malos, te muestra tal cual pasaron las cosas. Pero de ahí a las demás temporadas, Narcos México se convierte en una glorificación del narcotráfico y una muestra que se vuelve como inspiración inclusive para los narcocorridos. Si crees que estoy equivocado, solamente ponte a ver cómo castearon a Bad Bunny como en la tercera temporada, donde ponen a los Juniors o los Mis Reyes, que eran muy famosos en la época de Calderón, que usaban las playeras polo, y que si veías a alguien con una polo era como símbolo de que estaba coludido con la maña. Y entonces ponen a la sensación del momento, a Bad Bunny, para ser uno de estas personas polémicas. Y obviamente la gente le encantó el personaje, sacaban videos de él, lo idolatraban y dejaron atrás esta idea de mostrar la realidad y empezaron a ficcionalizarlo demasiado. Ahí para mí radica uno de los problemas que va conectado con esta película. Y es que yo siento que Alejandro Eda, que también sale como Joaquín Guzmán Loera en la serie de Netflix, hace una de las peores interpretaciones del famoso Capo. Pues si bien en la otra serie de Netflix llamada El Chapo vemos una actuación por parte de Marco de la O. Bueno, la serie está en Netflix, pero fue por Univision. Y esta interpretación de Marco de la O nos muestra una versión mucho más aterrizada de Joaquín Guzmán Loera, esta persona que ya es parte del colectivo popular mexicano. Porque la serie de Netflix lo maneja como una persona inculta, como alguien que no sabe expresarse, como alguien ignorante que tiene suerte, cuando no es así la realidad de las cosas. Era un hombre inteligente, tal vez no estudió de una forma didáctica, pero era alguien muy bueno para los negocios y que era un criminal inteligente. La serie de Marco de la O nos muestra esta versión de él más aterrizada, nos muestra un Joaquín inteligente, calculador, que piensa, que sabe manipular, que se sabe mover. Creo que la serie de Netflix realmente hizo mucho daño en las personas a las cuales yo creo que inclusive vieron a este personaje de Joaquín como no una persona que existió, sino como un personaje de caricatura, como un antihéroe, como un personaje de Marvel. Esta película de La Captura nos muestra una interpretación más parecida a la de Marco de la O. Vemos a un Joaquín que se mantiene calmado, que se mantiene sereno, que muestra prudencia, inteligencia, pero que también vemos lo cruel que puede llegar a ser. Sobre todo la escena para el final en el cual le dice que van a matar a las hijas del oficial y no hay nada que pueda hacer, que es lo que le tocó vivir. Vemos a un hombre dispuesto a todo para sobrevivir, no una versión caricaturizada que habíamos visto anteriormente en Netflix. Esta película nos muestra la línea entre la corrupción, entre lo roto que es el sistema, y creo que por primera vez Chava Cartas maneja una película con un tema que lleva de principio a fin. Esta es la historia de un hombre honesto en contra de la corrupción que se encuentra en una situación problemática. Muestra no solamente la operación Cisne Negro desde la perspectiva de los oficiales que capturaron a Guzmán, sino que también nos da una clase de guionismo acerca de cómo llevar una historia y hacerla interesante. Porque si bien tal vez en esta película hay muchísima menos acción que en Contraataque o que en otras películas que podrían ser de acción, esta maneja un suspenso impresionante en el cual sientes la tensión de principio a fin. Inclusive si la ves en Alemania, en Hawái, donde tú quieras, y no sabes quién es el personaje que acaban de capturar, sientes la tensión de que es alguien peligroso, de que es algo que acaba de afectarles. Y eso también es parte por las increíbles actuaciones de Alfonso Herrera y de Noé Hernández. Para mí esta película representaría la trilogía de películas militares que mejor se han hecho en México, que es Venganza, eh, Contraataque y ahora esta de La Captura.
creo que son necesarias para que podamos seguir viendo historias similares, aunque yo preferiría que pudiéramos ver tal vez un poco más de la Marina, ver cómo fueron los días previos a la captura, y quién sabe, por qué no, tal vez después podamos ver una serie. Creo que esta película maneja un suceso histórico que impactó a México desde una perspectiva que no pudimos ver, porque al menos los que crecimos con estas noticias y con estos hechos solamente veíamos los encabezados o los reportajes o tal vez 2 o 3 videos de 5 segundos, pero poder ver esta dramatización creo que es importante porque nos muestra de cerca la violencia que ha sufrido México y las consecuencias que hay. Hay un diálogo muy interesante en el cual el personaje de Poncho le dice a Joaquín que él entiende que hay niños que trabajan para él por necesidad, para comer, pero que esa necesidad también los lleva a convertirse en monstruos y a matar. Y siento que son mensajes importantes para que la sociedad actual los pueda ver, porque hay ahorita muchos niños que escuchan canciones de Peso Pluma, de su primo Tito no sé qué, y de otros cantantes de regional, de no regional, de corridos tumbados, que escuchan esta música y sienten que es un estilo de vida que quisieran vivir, el famoso, como lo llaman ahora, alucín. Pero las personas que están en ese mundo no lo eligieron, a veces les tocó. No quiero justificar, tampoco quiero defender distintos puntos de vista o de circunstancias, porque el sistema y la vida es mucho más compleja que eso. Pero creo que películas que muestran las consecuencias de elegir este tipo de vida, tanto como si eres un marino, un policía o un mañoso, vas a estar en fuego cruzado, vas a lidiar con consecuencias que no es lo mismo que subirte a una camioneta de tu papá con música alucina a todo volumen. Vas a enfrentar cosas que ni ellos quieren vivir a veces. Y siento que esta película toca justo ese punto. Pero cuéntame, ¿tú la viste? ¿Qué opinas? ¿Qué sentiste al verla?